Bien, vamos a ver hoy un ejercicio de moneda extranjera, que era uno de los temas que por ahí nos quedaba. Bien. El práctico 10 nos dice, la empresa Sol, Sociedad Anónima, dedicada a la venta de paquetes turísticos en el extranjero, tiene fecha de cierre de ejercicio el 31 de diciembre de 2022 y desea conocer el saldo real de la cuenta moneda extranjera en su activo. Se dispone de la siguiente información a fin de determinar el saldo. ¿Sí? Bueno, el primer asiento nos dice que el 3 de octubre se adquiere con cheque Banco Río la suma de $2.500, siendo su cotización de tipo de cambio comprador 146,25 y tipo vendedor 154,25. Bueno, como yo estoy comprando los dólares, yo voy a tener moneda extranjera a Banco Río, cuenta corriente, ¿sí? Ahora, como las estoy comprando por primera vez, yo voy a hacer los 2.500 por el tipo de cambio vendedor, porque ese precio me lo vende a mí el banco, ¿sí? Nosotros el tipo de cambio vendedor lo vamos a usar una sola vez, que es cuando compramos, cuando adquirimos esos dólares, ¿sí? Después no los vamos a utilizar nunca más el tipo de cambio vendedor. Siempre a fecha de cierre de ejercicio, cuando haya que vender dólares, vamos a aplicar el tipo de cambio vendedor. Por ejemplo, en el caso que sigue, el 21 de noviembre, se vende $1.350, ¿sí? Al banco, quien nos acredita el monto en la cuenta corriente, ¿sí? Ahora vamos a tener Banco Río, cuenta corriente, ¿sí? Que básicamente serían los 1.350 por el tipo de cambio comprador, 162,25, ¿sí? A este precio yo lo vendo. Ahora, yo no puedo poner moneda extranjera todavía en el haber, aunque sí corresponde. Pero, ¿qué es lo que pasa? El tema del dólar, en realidad nosotros compramos los dólares con la idea de haber invertido, ¿sí? Con lo cual, a la hora de haber vendido, tenemos que ver si hemos ganado algo con esa inversión. Con lo cual, nosotros vamos a hacer una comparación, ¿sí? Tenemos dólares, de los cuales nosotros hemos comprado, o estamos vendiendo, mejor dicho, en 1.350. Yo los dólares los había comprado al precio de 154,25. O sea que esos $1.350 valen 208.237. Sin embargo, yo los vendo los $1.350. ¿A cuánto? Los vendo, aquí sí me fijo el tipo de cambio comprador, 162,25. ¿Sí? Eso quiere decir que obviamente yo estoy vendiendo por encima de lo que lo había comprado. Estoy ganando 10.800 pesos. ¿Sí? Eso es una ganancia. He hecho buena la inversión porque los había comprado a 154 y los luego vender un poquito más. Con lo cual yo voy a tener un resultado por tenencia. ¿Sí? Se dice por tenencia, pero el profe él suele utilizar la cuenta de diferencia de cambio. ¿Sí? A bueno, moneda extranjera. Bien. En lo cual la diferencia de cambio, vean los 10.800, ¿sí? Y en moneda extranjera va justamente los 208, que es el valor, ¿sí? Que yo tengo cuando hago la cantidad por el precio del cual había comprado. ¿Sí? Eso es importantísimo. Después termina y viene el 31 de diciembre, que es fecha de cierre, y a la fecha de cierre y a la venta tengo que hacer siempre ese análisis. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué pasa, porque el dólar va subiendo los valores, puede ir subiendo, bajando, y la idea es ver cuando yo vendo si estoy ganando o perdiendo con esta inversión, o a fecha de cierre de ejercicio, ver si sigo ganando o perdiendo con la inversión. Recordemos que nosotros teníamos $2.500, pero he vendido 1.350. O sea, hoy me están quedando $1.150, de los cuales yo había comprado a 154,25. O sea, vale esto, del valor de esos 100.150 dólares. ¿Cuánto vale hoy? Bueno, recordemos que cuando yo vendo a fecha de cierre, utilizo el tipo de cambio comprador.
Y tipo de cambio comprador a fecha de cierre 175,25. De entrada ya pueden ver que hemos ganado porque valen más de lo que valían cuando yo lo he comprado, ¿sí? Por diferencia, saco también, fíjese, es una ganancia. Como les digo, ya cuando comparan los precios, ya pueden ir viendo si ganan o no. ¿Sí? A hoy valen mucho más de lo que valían antes. Nada más que ahora, como no lo vendo, lo que voy a hacer es moneda extranjera a, obviamente, diferencia de cambio. ¿Sí? Por la diferencia de 24.150. ¿Sí? De tal manera que nosotros a la hora de mayorizar la cuenta, ¿sí? Si tuviésemos que mayorizar la moneda extranjera, vamos a tener los 38.560, después vamos a tener acreditado 208 y después debito la diferencia, la ganancia del último periodo, y saco el saldo. Fíjese que el saldo tiene que sí o sí coincidir con lo que vale a fecha de cierre, ¿sí? Es básicamente la medición que tiene que tener la moneda extranjera. O sea, fecha de cierre tiene que estar evaluada al tipo de cambio vendedor, pero el tipo de cambio comprador a la fecha de cierre de ejercicio, ¿sí? Fíjese que haciendo los dólares que me quedaban al tipo de cambio comprador a la fecha de cierre, 175,25, me da 201 y el mayor también me acompaña con ese saldo, ¿sí? Es lo único que tienen que saber de moneda extranjera. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes compran es el único caso donde se agarra el tipo de cambio vendedor, y cuando se vende y a fecha de cierre agarramos tipo de cambio comprador, y hay que ver si hay ganancia o pérdida, sí o sí, ¿sí? Para que básicamente podamos asentar esa diferencia de cambio. En este caso había ganancia, entonces diferencia de cambio va del haber como cuenta de ganancia. Si hubiese sido una pérdida, diferencia de cambio iría del debe y moneda extranjera iría del haber, ¿sí? Si es que fuese una pérdida, ¿sí? Noten que la moneda extranjera no es complicada, ¿sí? Básicamente es eso, no más de eso. Y después tenemos, como para que también vayan de a poco viendo, porque en realidad moneda extranjera y el tema que vamos a ver en práctico de inmuebles son cortitos, ¿sí? No pesan mucho en el parcial, pero el precio lo puedo poner. El año pasado lo he puesto. Y no lo he puesto de esta manera. He puesto unos dólares y había que multiplicarlo por el tipo de cambio y nada más, ¿sí? Y obviamente sacar una ganancia si es que hay. Y en el caso de los inmuebles, van a ver que lo único que el profe ha pedido era tener presente el cobro de los alquileres. Aquí nosotros los inmuebles los tenemos no como bien de uso, sino como inversión. Supóngase que tenemos un galpón, un terreno, un local que yo no lo uso y lo alquilo. O sea, como está destinado al alquiler, obviamente se va a exponer en inversiones, ¿sí? Fíjese, este práctico es el práctico 22. Dice: la empresa Kesher SRL se dedica a la venta de seguros en general. Se adquirió un inmueble a fin de destino al alquiler y obtener una renta por el mismo. Se efectuaron las siguientes operaciones, ¿sí? El primer asiento que nos da es la compra del inmueble. Y nos dice: se compra un inmueble valuado en 75.000 pesos, más gastos de escrituración 45.000. Tengan presente algo, que en el caso de los bienes de uso, la evaluación siempre es lo que vale el bien de uso más los gastos necesarios, llámese escrituración, honorarios a algún profesional, algún contrato que haya que firmar, algún gasto de sello, etcétera. Se suma el valor del inmueble. Entonces, en este caso, en la contabilidad yo tendría inmueble para renta, se llama la cuenta, inmueble para renta, por el total de lo que vale el inmueble, 75.000, más ese gasto de escrituración, ¿sí? O sea que el inmueble, la contabilidad, va a aparecer con 79.500, ¿sí? De los cuales
esos 79.500, 16.000 se pagan en efectivo, o sea, sale caja, ¿sí? Caja por unos 16.000. Y me dice, y el resto con un pagaré a ser cancelado en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés del 52,5 anual directo, ¿sí? Entonces yo, aparte de esto, también voy a tener intereses perdidos no devengados, ¿sí? Y aquí voy a tener documentos a pagar, ¿sí? Que van a ser 10, básicamente los documentos, pues son 10 cuotas, y tengo que ver cuánto sería, porque a ver, yo tengo 79.500 lo que debo, pago 16.000, me quedan 63.500 en documentos, ¿sí? De los cuales sobre esto yo tengo que calcular el interés. El interés sería 63.500 por la tasa, que es del 0,525, que sería el 52,5, y dice anual directo. Significa que tengo que hacer por la cantidad de cuotas, que van a ser 10, porque son 10 cuotas mensuales, dividido entre 12, ¿sí? ¿Por qué entre 12? Porque la tasa es anual y 10 cuotas mensuales, entonces las 10 las tengo que dividir entre la cantidad de meses que trae el año. Y ahí tengo lo que serían los intereses. Y en documentos, nunca se olviden, va lo que valen los documentos más los intereses que tengo que pagar, ¿sí? De esa forma ya tendría el asiento contable. Cuestiones no difíciles, pero sí a tenerlas presentes a la hora de hacerlo al asiento. El año pasado el profe no ha pedido este tipo de asientos, ¿sí? Nunca ha pedido el asiento el asiento de dar de alta, el bien, nunca lo he pedido, ¿sí? Después viene un concepto de que es por ahí medio tedioso, no difícil porque, por ejemplo, aquí el 10 del 7 se realizan trabajos de reparación de aberturas y pinturas que ascienden a la suma de 3.000. Se cancelan 2.000 con transferencia del Banco Francés y el saldo a 30 días con cheque del Banco Francés. Este trabajo de pintura y reparación se llama gasto de reparación en realidad, ¿sí? Gastos de reparación. Y se abonan con Banco Francés. Uno es una transferencia y otro es un cheque, o sea, sale de banco, ¿sí? Por la suma de 3.000 pesos, 3.000 pesos. Y bueno, nada más, ¿sí? Es solamente un gasto de mantenimiento, o mejor dicho, un gasto de reparación. Aquí es donde viene por ahí un poquito lo complicado. Y tampoco lo pidió el profe el año pasado, pero igual, fíjese que dice, se alquila el inmueble, o sea, el inmueble que he comprado y que lo he reparado, ahora lo alquilo. Al señor Juan Pérez, en las siguientes condiciones. ¿Por cuánto tiempo le alquilo? Por un año, o sea, 12 meses, donde el monto del alquiler son 800 pesos por mes. Pago mes adelantado con vencimiento los 5 de cada mes. Esto no significa que él ya ha pagado adelantado, significa que cuando él pague el alquiler lo tiene que hacer al principio de cada mes, los días 5, ¿sí? Por lo general, algunos servicios son vencidos, que significa que termina el mes y recién pago. Este no, este ni bien empieza el mes, tengo que pagar, pues se llama pago mes adelantado, no es que ya ha pagado adelantadamente. Hay un depósito en garantía, que ese depósito en garantía lo que hace es cubrirnos básicamente por cualquier tipo de cuestión que pueda suceder, ¿sí? Y aquí nos dice, el inquilino decide pagar por adelantado, ahora sí, 6 meses de alquiler en efectivo. Entonces, en la contabilidad, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener caja, ¿sí? Caja en la cual vamos a tener los 6 meses que paga, que serían 6 por 800, más el depósito de garantía. El depósito de garantía son 1.600 pesos. O sea, esto es lo que yo recibo hoy en efectivo, de lo cual va a depósito en garantía, ¿sí? Depósito de garantía, el importe, los 1.600, y lo otro sería alquileres
cobrados por adelantado. ¿Sí? Alquileres por adelantado, ¿por qué? Porque todavía no ha llegado ni siquiera a principio del mes que viene y esta persona ya pagó. ¿Sí? Pagó. Este depósito en garantía es una cuenta de pasivo que nosotros cada vez que algo sucede y nos digan que usamos plata de ahí, bueno, sacamos la plata de ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto se ha hecho el 1 de agosto. 31 de diciembre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y esto, lo que el profe ha pedido el año pasado, es devengar. Cuando llegue el cierre de ejercicio, y repito, esto es lo que el profe sí ha pedido el año pasado, no ha pedido tanto esta historia, pedía devengar los alquileres y obviamente depreciar el inmueble. Hay que depreciar el inmueble. Son dos cosas que no se tienen que olvidar. Cuando vean el parcial y vean que hay inmueble para renta, vayan sabiendo que lo que hay que tener presente es devengar los alquileres y depreciar. ¿Por qué? Porque del 1 de agosto al 31 de diciembre, estos meses, algunos de estos meses ya han pasado. O sea, tengo todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 5 meses ya pasaron. O sea, 5 meses que ya no son cobrados por adelantado. Entonces, yo voy a tener alquileres cobrados por adelantado a alquileres ganados por 5 meses. Son los 5 meses que ya han pasado. Entonces, voy a hacer 4.800 dividido entre 6 por 5 y ahí tenemos el importe de lo que ya está devengado. ¿Sí? Ya está devengado. Otra cuestión importante es que hablando de devengamiento, ¿qué me estaba olvidando? De esto, del documento que yo había firmado el 30 de junio. Eran 10 cuotas mensuales, entonces tengo todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 7 cuotas se han cancelado, obviamente. No me dice nada el ejercicio, pero ¿qué tengo que hacer? Devengar. O sea, intereses perdidos a intereses perdidos no devengados por el total de 7. ¿Sí? Serían estos 27.181 dividido entre 10 por 7. Tengo el devengamiento de los intereses. Los documentos no me dicen nada del ejercicio si los he pagado o no. Entonces, por eso no pago, pero sí devengo. ¿Sí? Devengo. Entonces, ya está devengado los intereses, ya está devengado los alquileres. El depósito de garantía no se devenga. Eso solamente se va a utilizar si es que en el punto nos dicen que algo se rompió y se saca la plata de ahí. Entonces, se saca la plata de ahí. En el caso de que saque la plata, sería depósito de garantía en el debe a caja, ¿sí? Para reflejar que la plata sale de ese depósito de garantía. Y lo último que tenemos es, ya cuando estoy al cierre, ya se ha devengado todo, es depreciar el inmueble para renta. Dice que el valor del edificio es del 80%, porque recuerden que un inmueble está compuesto por obra y terreno. El terreno no se deprecia, que por lo general lo que son propiedades horizontales suele ser del 80. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el inmueble. El inmueble yo le tengo que sacar la parte que corresponda a la obra, sería 79.500 por el 0,8. Este es el valor depreciable, 63.600. Eso es lo que es la obra sola. Si yo quiero sacar la cuota de depreciación, tengo que hacer 63.600 dividido los 50 años de vida útil y tenemos la depreciación. O sea, aquí vamos a tener depreciación inmueble para renta a depreciación acumulada inmueble para renta. ¿Sí? Por 1.272. Y bueno, ahí terminaría el ejercicio. Bueno, le tengo que correr registro de asientos, ajustes, mayorización y exponer el rubro según el RT vigentes. ¿Qué es lo que pasa? El inmueble, ¿cómo se expone? Se expone en las inversiones y se expone siempre de acuerdo a su valor residual. Se expone básicamente siendo un inmueble y bueno, la depreciación acumulada de inmueble que iría restando. Yo aquí voy a tener
el inmueble que vale 79.500 y la depreciación acumulada, 1.272. Este es el famoso valor residual y es el que aparece en la contabilidad. Sí, el que aparece en la contabilidad. Bueno, ¿cómo saco la depreciación? Me pregunté cómo la depreciación. Bueno, sería el valor del inmueble por el porcentaje que está destinado a la obra, ¿sí? Que es el 80%. Sacó lo que se denomina el valor depreciable y ese valor depreciable se divide entre la vida útil. La vida útil, que lo dice aquí, son 50 años. Divido y ahí me sale la depreciación, que es la que tenemos ahí. Eso es todo lo que se hace para sacar la depreciación. El valor por el porcentaje de la obra para sacar el valor depreciable y después ese valor depreciable se divide entre la vida útil, que va a ser un dato, para sacar la cuota de depreciación. Y a la hora de exponer se utiliza, bueno, se forma esta pequeña nota donde va a tener el valor del inmueble menos las depreciaciones acumuladas. Y este valor es el que figura. Es solamente para saber, porque el profe no les va a pedir exponer nada. ¿Sí? Este primer parcial no es de exposición, solamente es de registración. ¿Sí? Todo llevarlo al libro diario y nada más. Y eso es todo lo que tienen que saber. De inmueble para renta no hay mucho. Está el práctico 21 que es muy similar, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Y, y nada más. No sé si hay alguna duda o consulta. Es un tema sencillo, pero de este tema sí denle mucha importancia a lo que es devengar los alquileres, devengar los intereses y lo que es la depreciación. Son las únicas cosas que hay que saber en inmueble para renta. Y en moneda extranjera, bueno, hemos visto que según la ocasión, qué tipo de cambio aplicar, ¿sí? Si vamos a comprar, única vez, tipo de cambio vendedor. Después de la venta, aquí tenemos el asiento de la venta, eh, lo fijamos el tipo de cambio comprador y a la fecha de cierre, que aquí tenemos el asiento de la fecha de cierre, también tipo de cambio vendedor. Siempre con las comparaciones para ver si ganamos o perdemos. Y pueden ver si ganamos o perdiendo mirando los precios, ¿sí? Mirando los precios para ver si ganan o pierden. Este no pide exponer, ¿por qué? Porque básicamente no hay mucho para exponer. Se pone moneda extranjera y se pone el saldo, y nada más, ¿sí? No hay nada complicado. Bien. Y eso nomás sería por hoy. Y la clase del jueves, lo que vamos a ver es créditos. Vamos a ver créditos. Vamos a ir viendo algunas cuestiones importantes de créditos. Y el tema de créditos ya un poquito más complejo, un poco más largo. Ahí vamos a tener varias cositas para ir viendo. No me acuerdo si aquí de créditos es inmediato. O sea, si inmediatamente después de... Ah, no, no es inmediato, que hay un montón de cosas ahí en el medio. Después aparecen prácticos hasta el 31 es de crédito. Vamos a ir haciendo el 31, bastante larguito. Y después vamos a ver el 32 y después vamos a empezar a ver un repaso general, ¿sí? Con la conciliación bancaria. Las conciliaciones vamos a volver a hacer varias. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como hace el profe, ¿sí? Lo que él hace es agrupar partidas conciliatorias todas juntas y partidas de ajuste todas juntas. Nosotros vamos a practicar así, para que básicamente lo tengan y bueno, ir viendo varias cuestiones en eso. Y muy probablemente el jueves vamos a empezar no con el 31, vamos a empezar con el 32. ¿Por qué? Porque en el 32 está, hay algunos datos para calcular la previsión. Para mí es importante. El profe del año pasado no lo ha pedido tampoco, pero hay que verlo. Es importante que sepan cómo hacerlo.